Señor, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos adorándote con todo el corazón. Adorarte le da vida a mi ser y mi alma se deleita en alabar, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera. Bendiciones, mis amados hermanos, en esta hermosa hora queremos agradecerle al Señor por este privilegio hermoso que hoy nos concede poder nuevamente congregarnos y poder así bendecir el nombre del Señor y manifestar nuestra gratitud a Él por la vida y por todo lo que Él nos da, como decía el salmista David, por haber rescatado del hoyo nuestra vida, por haber sanado nuestras enfermedades, por habernos perdonado nuestras iniquidades, por haber coronado de favores y misericordia nuestra vida, como también por haber saciado nuestra boca de muchas manjares y bendiciones que Dios nos ha dado. Y cuando hablo de esto, no me refiero solamente de un punto de vista material, sino que nosotros pues miramos en lo espiritual, vemos más allá de lo material y entonces nos damos cuenta que las bendiciones de Dios no se reducen a cosas materiales, sino a cosas también espirituales y que son eternas, porque lo material pues es pasajero, pero lo espiritual es eterno. Entonces quisiera después de esto que hagamos una oración y que hoy podamos platicar de ese tema glorioso, necesario, importante para nosotros, que es el tema de la familia, del cual pues hagamos una oración. Padre, queremos darte gracias y nos venimos presentando, Señor, para honrar, bendecir, exaltar y proclamar, Señor, tu grandeza y tu poder. Queremos, Señor, que hoy nos bendigas, queremos, Señor, solicitar, suplicar, que tú nos hables, que tú nos des la gracia, que tú nos des, Señor, de tu espíritu, que tú, Señor, te manifiestes a nosotros de una manera poderosa, de una manera en la que podamos, Señor, discernir el tiempo que vivimos, pero también, Señor, adquirir el conocimiento para poder saber cómo entrar, cómo salir, cómo comportarnos, cómo poder, Señor, permanecer hasta tu venida gloriosa. Ayúdanos, papito, porque solamente de ti viene nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo que se ha congregado, Señor, que nos hemos congregado con el único anhelo, deseo de poder, Señor, ver tu rostro y de poder ser instruidos, ser guiados en el camino que es Cristo. Danos hoy esa palabra
gloriosa, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Danos hoy de tu espíritu con el cual, Señor, podamos ser guiados. Amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, hoy quisiera en el nombre del Señor seguir el tema o la temática familiar, de la cual pues sabemos y creemos que solamente por medio de la palabra vamos a poder ser guiados, ser restaurados y ser regresados a la casa del Padre. Y yo quisiera hoy platicarle de un tema que tal vez ya se lo he hablado de varias maneras, pero que se vuelve esta situación necesaria, pero en parte también el tema también es inagotable. Miren, en la palabra del Señor nosotros nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es una palabra eterna, infinita. No la podemos nosotros trasladar de la noche a la mañana, sino que pues es una palabra abundante. Y si hablamos del tema familiar, no digamos. Entonces, yo quisiera comenzar diciéndole a usted que la Biblia dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir de nuestros padres, que heredamos de nuestros padres. Y entonces cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta de cómo nosotros antes de venir al Señor vivimos una vida, puedo decir de esta manera, pues desviada del camino verdadero. Y porque la misma palabra del Señor dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Entonces, en el camino que nosotros andábamos era un camino de muerte. O sea, de tal manera que para nosotros era el camino recto, pero el Señor le habla a Israel. Y usted sabe que Israel es el ejemplo, Israel es la figura, es la forma en la que el Señor los utiliza para poder enseñarnos a nosotros que somos el Israel espiritual. Y entonces en algún momento el Señor le dice a Israel en el capítulo 6, verso 16 de Jeremías, y les dice que se paren, que se detengan y que pregunten por el camino. Y entonces quiere decir que hay una gran necesidad de poder ser instruidos en el camino. El camino es Cristo, nosotros por la palabra lo sabemos, ¿va? Entonces, qué necesario es que nosotros podamos ser instruidos en la palabra del Señor, que podamos ser instruidos en el camino que deberíamos de caminar. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si no somos instruidos en el camino correcto, nos vamos a desviar. Y entonces por eso es que la Biblia dice, según una versión, aquí la versión sería aramea, la versión aramea dice, Proverbios 22:6 dice que se le dé instrucción, dice, al niño acerca del camino, para que cuando este niño crezca y llegue a la madurez o a la vejez, dice que no se aparte del camino. Y yo por eso vuelvo al punto, yo le he hablado y no puedo dejar de seguirle hablando, porque esto es necesario, porque esto es importante. Entonces, una de las cosas que yo puedo ver acá es que también la Biblia dice, hermano, en Génesis, que el joven o el hombre, perdón, desde su juventud ya sus intenciones del corazón son malas. O sea, su camino ya es malo, ya es torcido. Entonces, y tampoco venimos a juzgar a nadie, ¿va? Sino solo venimos a ver lo que la Biblia nos dice. Y por eso iniciaba yo diciéndole que el Señor ya nos rescató de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Entonces aquí nosotros podemos ver que el corazón del hombre desde su juventud ya es malo. Entonces aquí yo creo que no depende de la edad o de la etapa de una persona
en la que esta persona se pueda desviar, sino que esto va a depender de cómo fue instruido o qué clase de instrucción, recibió acerca del camino en el que debe andar. O sea, vuelvo a la carga. O sea, no depende de la edad ni de la etapa que esté viviendo, sino de cómo fue instruido en la palabra de Dios. Ese es el punto. Entonces, es necesario trabajar con los nuestros. En este caso, le voy a leer unos versos que dice acá. Es que le hablaba de Pedro, ¿verdad? En donde dice que fuimos rescatados. Pero es que mire lo que dice Hebreos, que está casi vinculado. Hebreos 12:4. En la lucha que libráis contra el pecado, todavía no habéis tenido que resistir hasta la derramar vuestra sangre. Y ya habéis olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportáis es para vuestra disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si vosotros se os deja sin la disciplina que todos reciben, entonces sois bastardos, dice, y no legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres, dicen, nos disciplinaban, los respetamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestra disciplina. En el momento de recibirla parece agradable. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibir parece agradable, sino es más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. O sea que los que hemos sido entrenados o los que llegan a ser entrenados por la disciplina, por la instrucción, hermano, el fruto que van a recibir según el final de estos versos, el fruto es que van a vivir en paz. Van a practicar justicia. Entonces vuelvo a la carga. En nuestra lucha contra el pecado todavía no hemos derramado sangre, porque el único que derramó sangre para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir que heredamos de los padres fue el Señor Jesús. Y mira lo que dice este versículo, Proverbios 22:6, era el que te estaba mencionando hace un momento, y que vuelvo al punto. No hemos dejado de hablar de esto porque es necesario, pero lo estamos viendo de varios ángulos y nunca es lo mismo. Entonces dice Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Entonces vuelvo a la carga, no depende de la edad o de la etapa en la que esté viviendo una persona, sino va a depender de la instrucción que le dieron acerca del camino en el que tenía que andar. O sea, de ahí va a depender. O sea, si se le enseñó por dónde tenía que caminar, este va a poder tener la bendición de estar en paz y practicar justicia. Era lo que decía Hebreos. Pero si no se le instruyó, si no se le guió, entonces su caminar va a ser malo.
y por ende su forma de vida no va a ser pacífica, no va a tener paz, tampoco va a practicar justicia. Entonces aquí la palabra del Señor nos está mostrando a nosotros la importancia de poder guiar, de poder enseñar al niño, a la persona, el camino por donde debe andar. Yo me recuerdo a los discípulos andando con el Señor Jesús y preguntándole al Señor: muéstranos el camino. Y entonces viene el Señor Jesús y les dice: yo soy el camino, y yo soy la verdad y la vida. Andaban con el camino, andaban caminando con Jesús y todavía no le atinaban. Y muchas veces nosotros, eso nos pasa. Estamos en el Señor, pero como que no hay una guianza, como que no hay una instrucción. Y si la hay, pues no hay una revelación de parte nuestra, de los que estamos recibiendo. Porque gracias al Señor, nuestro apóstol tiene una revelación extraordinaria, poderosa, que viene de Dios. Y esa instrucción se nos ha sido trasladada a nosotros. Pero de repente, como le dijo el Señor a los de camino de Emaús, pues de repente le dijo el Señor a los de camino de Emaús: ¿por qué son tan torpes? Les dijo: ¿por qué son tan duros de corazón? ¿Por qué son tardos para oír, para entender? ¿No saben ustedes que no sabían ustedes o no escucharon ustedes que el Hijo de Dios tenía que sufrir, tenía que pasar por lo que tuvo que pasar? Y entonces los tiene que exhortar. Estoy hablando de la Biblia. No estoy diciéndole torpe a nadie, sino que estoy hablando de cómo Jesús se pudo dirigir a estos personajes y les pudo decir: ¿qué pasó? ¿Por qué fueron tardos? Pero Dios es paciente. Esa es la buena noticia. Dios es paciente. Y Dios comenzó una buena obra en nuestra vida como hijos de Dios. Y Él va a perfeccionar esa obra gloriosa. Dios no nos va a abandonar. Pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros. Venga lo que venga, el Señor ha prometido estar con nosotros y bendecirnos. La verdad que es maravilloso, hermano. Pero el punto aquí es que cuando alguien comete un error, hermano, debe ser corregido. Y mire lo que dice Génesis. El Señor, mire, el Señor, cuando la humanidad en el tiempo de Noé, cuando toda la humanidad se desvió y empezaron a caminar en caminos pero espantosos y teniendo actitudes de las que el Señor lo único que hizo fue tomar la decisión de destruir la humanidad. Esa fue la decisión que el Señor tomó. Poder ver que la única solución era desarraigar y destruir la humanidad. Pero gracias a Dios, Noé halló gracia ante él. Gloria a Dios. Porque el Señor, y miremos aquí a Noé, miremos a Noé cuando sale del arca, ¿qué fue lo que pasó? Génesis 8:21. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya, del hombre. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes. Cuando habla de todos los seres vivientes, se refiere a toda la creación que por causa del hombre, por causa de la intención del hombre, de su intención perversa, toda la creación fue destruida. Entonces vemos a Noé saliendo del arca y en gratitud porque Dios lo había librado del diluvio, pues cuando él sale, pues presenta una ofrenda al Señor. Y cuando el Señor siente el aroma, la ofrenda presentada, el Señor se regocija.
Pero también se expresa de esta manera y dice de la siguiente manera: se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra. Entonces podemos ver aquí en el nombre del Señor que no depende de la edad. Aquí está hablando que desde la juventud ya es perverso. Entonces no depende de la edad ni de la etapa por la que esté viviendo un ser humano, sino que va de ser torcido, sino que va a depender de la instrucción que pudo haber recibido acerca del camino donde debe caminar. Por ejemplo, yo encuentro acá en la Biblia que dice el Señor que Noé fue hallado perfecto en su generación. Tuvo que haber tenido una instrucción desde temprana edad y le enseñaron por dónde tenía que caminar, y entonces Noé siguió el ejemplo y se lo enseñó a sus hijos, y sus hijos buscaron mujeres que anduvieran en el mismo camino. Y entonces aquí esto es impresionante, es maravilloso. La verdad que esto nos deja ver a nosotros qué importante es que la instrucción pueda venir a nuestras vidas, a los nuestros, a los hijos, a nosotros como hijos de Dios. Entonces voy a seguir acá. Entonces, volviendo al punto acá, cuando alguien comete un error, ¿qué se hace? Se corrige. ¿Qué hizo el Señor con la humanidad cuando cometieron error, cuando cometieron pecado? Pues no, destruyó, disciplinó, los corrigió. Fue cardíaco lo que pasó, pero encontró a un personaje llamado Noé que era perfecto en su generación. Hermano, la corrección que vino en esa ocasión fue una corrección severa. La verdad que sí fue tremendo, pero tuvo que haber esperado, tuvo que haber pasado bastante tiempo, porque yo creo que la corrección, o sea, la instrucción, la corrección, la enseñanza, el castigo, pues el castigo es por último. Por eso vuelvo al punto. Yo ya le he hablado de esto, yo ya le he platicado, pero yo quisiera seguir de alguna manera ahondando y seguir avanzando, porque una cosa es poder instruir a los hijos y otra cosa es que el padre haya sido instruido, o que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, pues tengamos la instrucción, porque de ahí va a depender. Ahí va a depender. Va a depender de los padres que tengan instrucción. Si los padres tienen instrucción, van a poder instruir a sus hijos. Y si sus hijos reciben la instrucción de su padre, pues ellos también van a instruir a sus generaciones. Entonces aquí yo sé que la corrección no se trata de poder dañar a la persona que se le está instruyendo, sino que tiene que haber un equilibrio. Yo sé que se le tiene que corregir a alguien que ha cometido un error, y yo creo que corregir no solamente tiene que ver con castigo. Por eso vuelvo al punto. El Señor tuvo que haber dado un buen tiempo para que llegara al punto que el único remedio que quedaba era destruir. ¿Cuánto tiempo tiene el Señor de haber venido? Más de 2000 años. Más de 2000 años en los que el Señor ha estado siendo paciente para poder de alguna manera hacer que el hombre pueda ser restaurado. Pero que lamentablemente el hombre todavía sigue igual y peor. Entonces va a llegar un límite, al igual que lo que pasó en el tiempo de Noé. Entonces va a venir un castigo, de tal punto que Malaquías dice que antes que la maldición venga, el Señor está dando un tiempo, un año de reconciliación, un año en el que el corazón del padre se tiene que volver al hijo y el del hijo al padre. Y este es el año. Este es el año. Entonces, yo sé que se puede corregir sin necesidad de golpear, porque pues esto lleva un orden. Lleva un orden. Se puede comenzar con una instrucción, se puede seguir con una enseñanza, con una corrección y finalizar con un castigo. O sea, ¿hasta cuándo es el castigo?
hasta que ya lo amerita, en el caso de Noé que le estaba platicando yo. Entonces yo le quiero platicar hoy de la instrucción de los hijos de Dios. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser instruidos, tenemos que tener instrucción. Hermano, perdóneme, de veras, nosotros tenemos un Padre que se llama Dios, y Dios es el Padre perfecto, el que enseña la palabra y nos instruye en el camino que tenemos que andar. Y ya le dije, el camino es Cristo. Y Cristo vino y nos guió y dice que nos rescató. Vuelvo a la carga de nuestra vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres. Entonces viene la instrucción de parte del Padre para sus hijos, que somos nosotros. Tenemos instrucción de parte de Dios Padre perfecto, Padre de padres, y nos instruye a nosotros como hijos suyos. Somos hijos de Dios. Entonces aquí nos vamos a meter en una dimensión en la que el Señor empieza a traer sobre nosotros una instrucción, empieza a traer sobre nosotros una disciplina. En sí la disciplina, la palabra disciplina dice que del griego es pasaideu, y se traduce como instruir, enseñar, corregir o disciplinar, o bien castigar o azotar. Pero mire hasta dónde llega lo que es castigar o azotar, es al final. Dice que empieza con un instruir o enseñar, corregir o disciplinar, hasta castigar y azotar a alguien, pues que lamentablemente ya le agotaron todos los recursos que nosotros vimos ahí, y no hubo más remedio, castigar y azotar. Entonces todo esto son los parámetros o los conceptos de los parámetros que el Señor, hermano amado, quiere que nosotros comprendamos para poder ser llevados en el orden y en el camino correcto, y poder de alguna manera corregir todas las intenciones de nuestro corazón como hijos de Dios que somos. Entonces que el Señor nos auxilie para que podamos ser instruidos. Entonces debe iniciar en nosotros una instrucción, una corrección, una disciplina, hasta llegar a un castigo y un azote. No queremos ser azotados, no queremos ser castigados. El Señor le dice muchas veces a Israel: ¿por qué quieren ser castigados? ¿Por qué quieren ustedes que yo los castigue cuando se puede recibir la instrucción, la enseñanza? Cuando podemos venir y ser obedientes a esa palabra maravillosa. Miremos unos versos. Miremos unos versos. Y dice de la siguiente manera, Hebreos 12:11. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce cosecha de justicia y de paz para quienes han sido entrenados por ella. Entonces aquí el congregarnos es como estar siendo entrenados. Es el momento para estar siendo entrenados, para estar siendo enseñados, para estar siendo corregidos, para estar siendo disciplinados, para no ser castigados juntamente con el mundo. Yo me recuerdo que en la Santa Cena el Señor nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice: es necesario que cuando participemos de la mesa nos juzguemos a nosotros mismos para no ser juzgados juntamente con el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque el juicio comienza en la casa. Entonces, como hijos de Dios, necesitamos ser entrenados, ser instruidos, ser enseñados por Dios a través del Espíritu Santo, las Escrituras, y a través del ministro a quien Dios delegó para nuestra instrucción. En nuestro caso, como pastores, pues fuimos bendecidos al poner Dios a nuestro apóstol Sergio como un padre, como una cobertura, como alguien que nos guía. Y en este caso, pues a ti, pues me puso a mí para poder hablarte
las veces que sean necesarias y sin importar que tenga que repetírtelo las veces que sean necesarias. Entonces, otra versión dice, desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Otra versión dice, ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y santidad. Y la Biblia dice que sin paz y sin santidad no podemos ver a Dios. Entonces sí es necesario que busquemos y recibamos la instrucción, la disciplina, la corrección. Y si no queremos de esa dimensión, entonces qué terrible sería que nos azoten. Bueno, al hijo, la Biblia dice que el que es hijo, el Señor lo corrige y lo azota, al que es hijo. Entonces aquí, este es un proceso. Pero el objetivo de todo esto es poder llevarnos a la estatura del varón perfecto, o sea, perfeccionarnos. Ese es el objetivo. Ser perfeccionados. Dios quiere llevar a sus hijos a una perfección, a una forma de vida. Y ejercitarlos en esa dimensión para que un día podamos dar el fruto que Él espera de nosotros. Como cuando la amada le dice en el capítulo 4 de Cantar de los Cantares, verso 16, vengan los vientos, soplen sobre mí, entre mi amado a su huerto y coma su dulce fruto. En el capítulo 5 le dice, ya estoy aquí, amiga mía, amada mía, paloma mía, ya estoy aquí, ya estoy con mis amigos, ya estoy disfrutando de ese dulce fruto. Hermano, qué maravilloso va a ser ese día en que el Señor se presente, en el que el Señor venga en las nubes y nos llame y seamos arrebatados y venga sobre nosotros la transformación y poder ser arrebatados y tener un encuentro con Él y que Él se pueda gozar. Lo cardíaco es cuando Él entra a la congregación o entra a su huerto, en este caso entra a la iglesia de la Odisea y la prueba, se la lleva a la boca y cuando la va a degustar la tiene que vomitar. O sea, ese es el peligro en el que nosotros tenemos que pensar y evitar que no vaya a suceder eso en nuestras vidas, sino que cada día nos dejemos pastorear, sino que cada día nos dejemos guiar en el camino que debemos de andar, y el camino es el Señor Jesucristo. Entonces el Señor espera de nosotros que al ser entrenados, que al ser instruidos, que al ser disciplinados, que al ser enseñados e incluso a veces corregidos, podamos alcanzar y dar el fruto de justicia, de santidad, de paz al que el Señor nos llamó. Entonces, en el nombre del Señor, pidámosle al Señor que su voluntad se haga en nosotros. Su voluntad buena, agradable y perfecta se pueda dar en nosotros, en el nombre del Señor. Entonces, el propósito del Señor es que nosotros podamos ser transformados, perfeccionados a la voluntad de Dios. Vuelvo a la carga: buena, agradable y perfecta. Buena, ya aprendimos. Buena, atrio. Agradable, lugar santo. Perfecta, lugar santísimo. Entonces, tenemos que ser como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, en el nombre del Señor, permitámosle al Señor que nos enseñe, que nos instruya, que nos corrija, que nos discipline. Incluso no sería bueno ser azotados. Imagínense si la corrección, la instrucción duele. Nuestro apóstol nos ha estado enseñando ahorita y dice: por favor, es necesario que le hablemos a las ovejas, que le hablemos a la congregación, que le hablemos a la amada del Señor y que le podamos decir
lo que el Señor quiere. Porque según Isaías 58, que es el capítulo con el cual el Señor llamó a nuestro apóstol, y que él recibió esa bendición, esa revelación, y que así como la recibió, él también no se ha quedado con ella, no se la pegó al pecho y dijo esto es mío, no, nos lo ha dado a nosotros también, para que por medio de lo que el Señor le ha dado a él, para que se cumpla que lo que ha caído sobre su cabeza pues se derrame sobre la barba hasta llegar al borde de las vestiduras. Entonces aquí una de las cosas que nuestro apóstol nos ha estado enseñando es que podamos estar diciéndole a la gente, por favor hermano, esto no está bien, esto tampoco, y vuelvo a la carga. Y cuando se le está diciendo al pueblo esto, al pueblo no le cae bien. Vuelvo al punto, el escritor a Hebreos dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele, dice, nos duele. Pero es mejor que te duela aquí y la recibas y nos convirtamos, que qué terrible sería vivir, morir, ser separado de Dios y ser atormentado por una eternidad. Entonces mejor la corrección aquí, mejor la instrucción aquí, es mejor. Entonces en el nombre del Señor, que el Señor tenga misericordia de nosotros, el Señor nos auxilie. Avancemos, miremos otros versículos. No sé si me va a dar tiempo porque ya tengo más de 20 minutos. Éxodo, dice aquí, Éxodo 13:9, será como una señal en tu mano y como un recuerdo delante de tus ojos, a fin de que la enseñanza de Yahvé esté siempre en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto. Volver a leer. Será como una señal en tu mano y como un recuerdo delante de tus ojos, a fin de que la enseñanza de Yahvé esté siempre en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Yahvé de Egipto. O sea, lo que el Señor quiere aquí, o le está diciendo a Israel, por favor, recibe la enseñanza. Por favor, que esta enseñanza que Yahvé te dio, que Dios te dio, esté en tu boca. Acuérdate que Dios te sacó de Egipto, del mundo. Dios te sacó de la esclavitud. Dios te sacó del camino torcido en que andabas. Te sacó de ahí. Te libró. Que no se te olvide esto. O sea, es decir que aquí lo que el Señor está haciendo es dándoles una instrucción a Israel, cómo ellos deberían de comportarse, cómo ellos deberían de caminar una vez que fueron sacados de Egipto. Y Él empezó a darles instrucción en su corazón. Él empezó a darles disciplina. Él empezó a decirles cómo tenían que comportarse. Y que si habían pensamientos que no eran agradables a Dios, pues que acudieran a la palabra que habían recibido. Es más, yo cuando leo Deuteronomios capítulo 28 me doy cuenta que el Señor les empieza a decir que si ellos ponen por obra la palabra de Él, que Él les dio, van a ser bendecidos. Y les dice todas las bendiciones. Pero más adelante, ya en el capítulo 15 en adelante, les dice: pero si acontecerá que si ustedes no ponen por obra la instrucción, la enseñanza, toda la disciplina que les he dado, entonces van a ser castigados. Van a ser castigados. Entonces, qué cardíaco es que, hermano, nosotros no nos sujetemos, no pongamos por obra la palabra y que podamos preferir ser castigados. ¿Para qué?
¿Para quién son los golpes? Dice. Para el necio. Entonces, cuando venga la instrucción, cuando venga la enseñanza, por las cosas erróneas que hemos hecho, por las cosas desagradables que hemos hecho, pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de recibir la enseñanza, la instrucción. Salmo 78:1. Atiende, pueblo mío, a mi enseñanza. Toma en serio estas palabras de mi boca. Oiga, ¿cómo le dice? Atiende, pueblo mío, a mis enseñanzas. Toma en serio estas palabras de mi boca. Tomemos en serio la palabra del Señor, hermano, como hijos de Dios. Como hijos de Dios, nosotros, los grandes, los que somos padres, y las hermanas que son madres, recibamos la enseñanza de nuestro Padre que está en el cielo. Seamos buenos hijos de nuestro Padre que está en el cielo y también buenos hijos del Padre biológico aquí en la tierra, pero también del Padre pastor que tenemos, que Dios nos dio, del alma. Y conforme nosotros recibamos esa palabra, esa instrucción, entonces vamos a poder tener la solvencia de poder instruir a los nuestros. Eso fue lo que el centurión le dijo al Señor Jesús. El centurión le dijo al Señor Jesús: Señor, yo soy un hombre de autoridad y estoy bajo autoridad. Y le digo a este ve y a aquel va. Y le digo a aquel ven y viene. ¿Por qué le dijo eso? Porque se encontró enfrente de una autoridad mayor que él. Entonces nosotros, como hijos de Dios, que hemos recibido la instrucción, con humildad, con seriedad, como lo dice aquí en el Salmo, vamos a poder venir con nuestros hijos y les vamos a dar instrucción, porque también hemos recibido. Yo debo dejarme pastorear por mi apóstol. Y yo debo sujetarme a lo que mi apóstol me enseña para poder venir y poder enseñarle a usted, poder enseñarle a mis hijos biológicos. Atiende, pueblo mío, a mi enseñanza. Toma en serio estas palabras de mi boca. Toma en serio estas palabras de mi boca. Proverbios 7:2. Observa mis órdenes y vivirás. Guarda mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Hermano, cuando uno recibe la enseñanza con gozo, con humildad, hermano, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál va a ser la ganancia? La ganancia, hermano, va a ser que vamos a vivir. Porque la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de la enseñanza, de toda palabra, como enseñanza, como disciplina, como instrucción, es la que nos va a dar vida. Observa mis ordenanzas y vivirás. Guarda mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. ¿Cuáles son las ordenanzas? Pues el bautismo y la Santa Cena. Esas son las ordenanzas. ¿Cuáles son las enseñanzas? Todo lo que el Señor nos pueda dar a través de su palabra, de cómo nosotros deberíamos de buscar al Señor. Buscar su reino y su justicia. Y lo demás será añadido. ¿Por qué tendríamos que ir a buscar otra cosa que no sea el reino? Mejor irnos en la instrucción, en la enseñanza que Él nos dio. Miremos lo que dice Proverbios 13:14. La enseñanza del sabio es fuente de vida. Permite escapar de los lazos de la muerte.
Mire qué excelente, hermano. Mire qué maravilloso este versículo. Vuelvo a la carga. La enseñanza del sabio es fuente de vida. O sea, la enseñanza que Dios Padre, que el Padre perfecto Dios trae sobre sus hijos, hermano, es una enseñanza de vida, fuente de vida, y que sirve para escapar de los lazos de la muerte. Esa es la bendición. Que podamos oír al sabio Espíritu Santo. Escuchemos la enseñanza del sabio Espíritu Santo. La enseñanza del sabio Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque esa enseñanza del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, esa enseñanza es fuente de vida. Y esa enseñanza como fuente de vida nos permite escapar de los lazos de la muerte. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. Poder librarnos. Poder de alguna manera guardarnos de todo mal. Poder llevarnos a la estatura del varón perfecto y poder estar con Él en una eternidad. Miremos otro verso. Estoy a punto de finalizar porque no me va a dar tiempo, entonces vamos a ver otro día esto, porque esto está buenísimo, está buenísimo. Y mire lo que dice Proverbios 1:8, se lo voy a leer por lo menos en 3 versiones. Y dice este capítulo 1 de Proverbios, versículo 8, dice de la siguiente manera: escucha, hijo mío, los consejos de tu padre, no rechace las advertencias de tu madre. Dice la otra versión: hijo mío, escucha a tu padre, escucha a tu papá cuando te corrige. Y no ignores lo que enseña o lo que te enseña tu mamá. Querido jovencito, atiende a tu padre cuando te llama la atención y muestra respeto cuando tu madre te enseña. Vuelvo a la carga. Una versión dice: hijo mío, recibe el consejo de tu padre. La otra dice: recibe la corrección de tu padre. Y la otra dice: recibe cuando tu padre te llame la atención, no rechaces. Y también menciona a la madre. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que suplicarle al Señor que pueda venir un espíritu de obediencia, un espíritu de anhelo y deseo de dejarnos corregir, de dejarnos aconsejar, de dejarnos llamar la atención, como hijos de Dios. Como hijos de Dios, pero como hijos también de un padre biológico, pero también como hijos de un pastor, de un apóstol, que el Señor ha puesto sobre nosotros. Entonces, en el nombre del Señor, el Señor ya nos rescató de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Entonces, hoy en el nombre del Señor podemos ser ministrados a una dimensión, a que cuando el Señor venga, nos podamos ir con Él y que podamos ser hallados en justicia y en paz. Vuelvo al punto, que el fruto que podamos dar sea justicia y paz y santidad. Como diría el apóstol Pablo, que seamos hallados irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. Mayormente en el tiempo que estamos viviendo, que estamos a punto de ser arrebatados. Estamos a punto de ser arrebatados este año de la reconciliación.
está por terminar. Y no me refiero al decreto, el decreto continúa, sino me refiero al tiempo, porque viene otra palabra, porque en el Señor viene bendición tras bendición, viene abundancia sobre abundancia. Entonces no sabemos cuál es la palabra que vamos a recibir para este año, si es de ser arrebatados o Dios sabrá. Pero una de las cosas que sí te puedo decir es que esta palabra, el objetivo, el propósito es que tengamos nosotros, hermanos, la bendición de poder fructificar y dar un fruto, vuelvo a la carga, de paz, un fruto de justicia y un fruto en el que podamos agradar al Señor teniendo santidad en nuestras vidas. Entonces yo quisiera en esta hora que hagamos una oración. Tengo 10 minutos todavía, pero vamos a dejar aquí y vamos a ver esto más adelante porque no me daría tiempo. Pero una de las cosas que te puedo decir es que el Señor nos ama y su palabra siempre va a estar a favor de nuestra restauración. O sea que lo que el Señor no quiere es que seamos castigados, azotados. Él lo que quiere es que nosotros podamos ser instruidos, enseñados, disciplinados, corregidos y no castigados. Porque la humanidad va a ser castigada. La Biblia dice que cuando la iglesia se vaya, cuando los 3 ay empiecen, el primer ay para los moradores de la tierra, que van a ser, pero hermano, azotados, van a ser condenados. Esa situación va a ser, entonces con los hijos de Dios es diferente, pero mejor oremos. Vamos a hacer una oración. Puedes cerrar tus ojos ahí donde estás y podemos decirle al Señor, gracias por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, venimos presentándonos, Señor, delante de ti. Así como al principio, Señor, nos presentamos para poder iniciar, Señor, y dar tu palabra, hoy nos presentamos para finalizar este momento. Pero con el único objetivo, Señor, de que tu palabra se haga vida en nosotros. Que tu palabra, Señor, se haga rema. Y que cada día, Señor, nos instruya, nos enseñe, nos corrija, nos discipline como hijos tuyos que somos, hijos de Dios, propiedad tuya. Permite, Señor, que tu palabra nos ayude, nos auxilie, nos guíe en el camino que debemos andar. Y que el fruto que nosotros podamos dar sea un fruto dulce, agradable a tu paladar. Que sea un fruto de paz. Porque donde hay paz, donde hay armonía, donde hay unidad en un hogar, en una familia, en una congregación, ahí mandas tu bendición y vida eterna. Yo vengo suplicándote que la palabra que ha sido trasladada a tu amada, a tu pueblo, Señor, lleve a cabo la obra, el propósito por la cual tú la has enviado. Yo te suplico, Señor, que tu pueblo, tu amada, los hijos de Dios, tus hijos y las familias podamos dar un fruto apacible, agradable a tu paladar. Que tú puedas saborearlo, que tú puedas deleitarte como lo hacías con tu Hijo Jesús. Y decías, este es mi Hijo en quien yo me deleito, en el que yo me complazco. Que puedas decir lo mismo de tu pueblo, de tu amada, de tus hijos, de las familias que tú has llamado a esta casa ministerial, Señor. Oh, en el nombre de Jesús te pido por los nuestros también, Señor, que también son hijos de Dios, que también son tus hijos, y que en nuestra casa, en nuestra familia puedan haber frutos de justicia,
frutos de santidad, frutos de paz. Que podamos, Señor, vivir agradando tu corazón, para que en tu venida podamos escapar del mal que viene sobre los moradores de la tierra. Permítenos, Señor, cada día poder alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados, y que ya nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y ahora, Señor, a través de tu sangre hemos sido limpiados y lavados y sanados. Te damos gracias por tu palabra que nos enseña, que nos instruye, nos corrige, nos disciplina para toda buena obra, Señor. En el nombre de Jesús venimos a darte gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos, por este tiempo maravilloso que el Señor nos ha regalado hoy para poder platicar un momento de la familia. Usted sabe que todos los martes platicamos de la familia y pues anhelamos, va, con todo nuestro corazón, que como familia, como hijos de Dios, pues tengamos la instrucción, la corrección, la disciplina, que podamos dar frutos de santidad, de paz y frutos de justicia. Que haya justicia en nuestras vidas, en nuestra casa la podamos practicar. Es justo que todos podamos trabajar en la casa. Aquí tendríamos que hablar, si habláramos de un fruto de justicia, ¿va? Y de paz y de santidad. Que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga instruyendo en el camino que es Cristo, y que podamos andar ahí y ser hallados dignos en el día de su venida. Bendiciones, mis amados hermanos.